El Señor bendiga este bello momento en el que disponemos a leer su palabra, a compartir su palabra, y que sea Él por medio de su Espíritu Santo guiándonos, ¿verdad?, en cada palabra que leamos, en cada palabra que tratemos de compartir y de explicar. Yo les invito a que si a ustedes les agrada y les gusta escuchar esta palabra, si les es de edificación cada video que subimos, si ustedes anhelan seguir escuchando, les invito a que se suscriban, que nada más toquen la campanita para que cada video que estemos grabando les llegue a su página de YouTube, y así compartamos juntas, ¿verdad? Que nos unamos en un mismo espíritu para leer su palabra. Ese es el propósito, ¿verdad? De leer su palabra como el Señor la dejó escrita, de tratar de entender lo que el Señor nos dejó para que nos guiemos a través de su palabra, para que podamos entender lo que Él tiene para cada una de nosotras, y que sea Él tocando nuestros corazones, que sea Él disponiendo nuestros corazones a través de su palabra, ¿verdad? Porque no es lo mismo leer y meditar en la palabra del Señor que escuchar enseñanzas, que escuchar tantas cosas que ahorita en estos tiempos están predicando, ¿verdad? La palabra del Señor nos advierte que íbamos a mirar muchas señales, ¿verdad?, de las cuales vendría el fin, ¿verdad? Pero en su misma palabra nos avisa que cuando miráramos esas señales, no iba a ser el fin, sino iba a ser el principio de dolores. Así como también Él a través de su palabra nos da el discernimiento de cuando estamos recibiendo la verdadera doctrina, la verdadera palabra, la verdad de Jesucristo. Él nos da el discernimiento a través de la lectura de la palabra, ¿verdad? Y ese es el propósito de que estemos leyendo y de que estemos compartiendo estos capítulos de la Biblia, para que nosotras podamos entender a través de su palabra. Sé que la mayoría, ¿verdad?, que asistimos a una iglesia tenemos una Biblia, pero usualmente o no nos da tiempo en la casa, o por el trabajo, o por todas las cosas y deberes que tenemos, labores que tenemos en nuestra casa, y no tenemos el tiempo de leerlas. Lo usual es que solamente la leamos el día de la iglesia, ¿verdad?, el día que tenemos servicio, pero no es un tiempo suficiente para que entendamos a veces por el cansancio, a veces porque pues se predican tantas cosas que a veces uno, en vez de salir edificado, sale uno confundido, sale uno frustrado. Pero para eso el Señor nos ha hecho el llamado, ¿verdad?, a leer su palabra, para que podamos entender qué es lo que cada una de nosotras puede hacer, puede entender, puede vivir, y cómo podemos corregirnos a través de la palabra, al igual que también nos enseña cuando vemos que no nos edifican las prédicas en nuestro lugar de donde nos congregamos, o si visitamos de una iglesia en otra para buscar lo que necesitamos, pues tampoco es bueno, ¿verdad? Pero lo que sí es bueno y es importante, yo siempre les aconsejo a cada persona, ¿verdad?, que me pide un consejo, yo siempre les he tratado de explicar de que sí puedo dar un consejo, sí puedo dar alguna palabra conforme a lo que yo he recibido, cómo ha cambiado mi vida, pero no todo el tiempo, o más bien no a toda persona, a toda hermana, a todo hermano, la palabra de Dios nos va a avalar igual, porque cada quien tenemos una vida diferente, cada quien tuvimos un pasado diferente, y la palabra nos va a ir transformando, nos va a ir formando conforme a la necesidad de cada persona, a la vivencia de cada persona, al testimonio y pasado de cada persona. Es de la manera que el Señor nos habla a través de su palabra. Y es por eso que yo les invito. En algunas ocasiones
he conocido personas no convertidas que me han preguntado cosas. Por ejemplo, me han preguntado, señora, ¿usted es cristiana? Les digo, para la honra y la gloria del Señor. Sí, le digo, ¿por qué me hace esa pregunta? Dices que usted tiene una manera diferente de platicar. Es muy diferente. O sea, esto me han preguntado en mis trabajos, a veces cuando viajo, a veces cuando vamos en el trayecto, en el avión. Ha habido personas que me han preguntado, ¿verdad? Y eso es lo precioso, ¿verdad? Que dice su palabra que nosotras somos cartas leídas. Cuando haya alguien que tiene una necesidad y se llega a nosotros es porque mira en nosotros algo diferente y tiene la confianza de preguntarnos y de pedirnos consejo. A mí me ha pasado en diferentes ocasiones, como les digo, la mayor parte del tiempo que me ha pasado cuando viajo, que me han preguntado que si soy cristiana, y ya me empiezan a compartir su testimonio, me empiezan a compartir sus necesidades. Y yo comienzo a explicarles lo que el Señor ha hecho en mi vida a través de la palabra. Cómo el Señor ha transformado mi vida y cómo el Señor ha hecho de mi vida, de mi persona, una persona diferente, una mujer diferente, ¿verdad? Entonces, en ocasiones me han preguntado, ¿qué me aconseja usted? ¿Qué iglesia puedo buscar? Y yo no dirijo a las personas por denominaciones o por nombres de iglesia, porque al fin y al cabo la palabra de Dios es la que nos guía, ¿verdad? Entonces, he tenido muchas experiencias de las cuales a veces tengo temor de dirigir a una persona a cierta iglesia o a ciertos lugares, porque digo, y tal vez si esta persona, si esta alma tiene una mala experiencia en la iglesia, entonces va a creer que soy una mentirosa, que mi Dios es mentira, y yo no quiero eso. El anhelo de mi corazón es de que aquella persona reciba la transformación, reciba la salvación y se le conceda el arrepentimiento para perdón de sus pecados. Entonces, mi consejo que siempre he tenido para otra persona, siempre ha sido, primeramente, consíguete una Biblia y comienza a leer tu Biblia. Les explico cómo leerla. Les ofrezco mi número de teléfono para si me gustan hablar y les pueda explicar más de la Biblia. Primeramente, leer tu Biblia, mirar qué el Señor te da a través de la Biblia, y conforme a tu búsqueda en la palabra de Dios y la oración, eso es lo primero, buscar en la palabra de Dios y orarle al Señor que Él te dirija a un lugar donde tú te puedas congregar. Porque a veces uno les aconseja, mira, yo me congrego en tal iglesia si tú gustas venir, pero hay ocasiones que hay hermanas o hay personas que han tenido malas experiencias y salen lastimadas, y yo no quiero ser participante de eso. Yo por eso mejor mi consejo es que primeramente busques la verdad en la Biblia, y conforme vayas leyendo la palabra de Dios, te va a ir guiando a un conocimiento mejor, a una guía espiritual, y el Señor te va a mostrar y te va a abrir la puerta en el lugar donde tú te vas a congregar. Con esto no quiero decir o no quiero dar a pensar que soy una mala sierva, que soy una mala miembro de la iglesia. No, simple y sencillamente tal vez yo no tengo el don de evangelizar para traer almas a la iglesia. Dios tiene a cada persona, le da su don, a cada persona, a cada hermano le da su ministerio. Y en este caso yo siento que yo no soy buena para evangelizar, para traer almas a la iglesia, porque para mí lo primero es buscar la palabra de Dios, y el Señor te va guiando conforme a su palabra por medio de su Santo Espíritu. Y ese es mi consejo. Hoy quiero compartirles
En primera de epístola del Timoteo, en la primera carta a Timoteo, que es una de las primeras epístolas del apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, el Señor me dio el sentir en mi corazón. No estoy diciendo que el Señor me habló para que leyera esta palabra, no. Eso sería una mentira grande, grande. No, tuve el sentir en mi corazón y yo creo que todo el sentir de leer la palabra del Señor viene de parte de Dios. Así lo creo yo. Entonces, hoy tengo ese sentir de compartirte en primera de Timoteo, en el primer libro, que es el capítulo 1, del 3 en adelante, donde nos habla, donde nos advierte contra las falsas doctrinas. Hice unas notas para si me miras leyendo, no te cause ningún estorbo, solamente que hay veces que es necesario hacer notas para poder dar una mejor explicación. Así lo pude ver, ¿verdad? Entonces, primero te voy a leer lo que es esta palabra en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al versículo 11. Y de allí voy a tratar un poquito de compartirte lo que yo entiendo para poder entender más la manera en cómo yo tengo que vivir, en qué es en lo que tengo que creer y cuáles son las palabras que puedo escuchar y aprender para ponerlas por obra. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso aquí nos dice el encabezado, advertencia contra las falsas doctrinas. Y dice así, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, dice: como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, vamos a mirar aquí. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo no fue encomendado solamente para el apóstol Pablo. A él lo encomendó para enseñar a los gentiles, o sea, a nosotros que no pertenecemos ni al pueblo judío, ni al pueblo de Israel, ni a ninguno de esos pueblos. Él fue un varón elegido para eso, para enseñar a los gentiles. Entonces dice que ese evangelio le fue encomendado. De la misma manera, en estos tiempos, ahora ya no se encuentra el apóstol Pablo y el evangelio nos es encomendado a todo aquel que comienza a tener el discernimiento y el conocimiento para qué fue escrita esta palabra. Entonces, en los otros videos pasados habíamos hablado que el Señor había venido predicando
del arrepentimiento y del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos mirando, desde allá comenzamos a mirar a qué es a lo que vino Jesucristo y por qué toda esta palabra quedó escrita. Ahora, vamos a mirar aquí. Esta palabra que estamos leyendo nos advierte contra las falsas doctrinas. Vamos a mirar en el versículo 4, donde nos dice, bueno, vamos a leer del 3, dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. En este versículo 4 nos habla sobre fábulas y genealogías interminables. Que no prestemos atención a eso, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar en estos apuntes que hice, vamos a mirar lo que nos habla sobre las fábulas, ¿verdad? Dice, la importancia de enfocarse en la enseñanza bíblica sólida y evitar fábulas o genealogías interminables. Entonces, Pablo nos advierte que tales especulaciones causan disoluciones, causan discusiones inútiles, en lugar de promover el plan de Dios, al cual se basa en la fe y la edificación espiritual, ¿verdad? En eso es en lo que el apóstol Pablo enseña, ¿verdad? Que no nos enfoquemos en fábulas, ¿verdad? Ni en genealogías interminables. Entonces, ¿qué son fábulas? Fábulas y generaciones interminables. Estas enseñanzas desvían a los creyentes del verdadero mensaje del Evangelio. Estas enseñanzas generan controversia en lugar de edificar a la iglesia. El plan de Dios, por fe, se basa en la madurez y el crecimiento cristiano y viene a través de la sana doctrina, no de las especulaciones. La enseñanza bíblica debe de estar enfocada en Cristo, la piedad y la fe. La enseñanza del Señor, la verdadera doctrina, son los evangelios. Cuando nosotros predicamos del evangelio, predicamos de los apóstoles, de las cartas de los apóstoles que el Señor dejó, que el Señor guió por 3 años, y del apóstol que guió a través de su Santo Espíritu, cuando él se le vino y se le apareció en el camino, el apóstol Pablo. Esta palabra que quedó escrita es la verdadera palabra que debemos seguir. Aquí, cuando nosotros leemos la palabra, si la leemos con verdadero conocimiento, que queremos buscar el consejo y la guianza de Dios, le oramos y Él nos va mostrando, nos va dando ese discernimiento en cada una de su palabra. Él nos habla aquí en su palabra sobre las fábulas y las genealogías interminables. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas que ahora tienen muchísimas iglesias, muchísimos evangelistas, muchísimos predicadores que salen en muchas plataformas? Podemos ver que unas de las enseñanzas de genealogía interminables se refiere a especulaciones y falsos debates inútiles y fábulas basadas en linajes que distraen de la fe cristiana y la edificación espiritual. Son enseñanzas que desvían la atención del evangelio del amor y de la gracia de Dios, enfocándose en teorías humanas improductivas que no tienen como objetivo la salvación. Y eso es una verdad muy cierta, hermanos, hermanas, amigos que no son convertidos. En estos tiempos
Hay muchísimas iglesias, muchísimos predicadores que lo que nos predican es de los problemas cotidianos de la casa, de los chismes de las mujeres, de tantas cosas que pasan en el mundo, pero es solamente un versículo que nos sacan para leer, para predicarnos de todo esto. Fábulas, porque aquí, en esta explicación, aquí en la palabra de Dios, las genealogías interminables son todo aquello que se predica de linajes, de familias, de historias de reyes, de historias que pasan en el mundo, de todo eso. Todo esto que pasa en el mundo no lo necesitamos saber porque ya lo estamos viendo. Necesitamos una palabra que nos ayude a salir de ese mundo, a entender todos los hábitos malos que aprendimos en el mundo para no caer en ellos. Ahora, nos predican tantas cosas que pasan con los gobiernos, que pasan, profetizan tantas cosas, pero no hay necesidad de estar recordando lo que hace el gobierno. Por eso están las noticias. No hay necesidad de asustar a la gente con las guerras, con todo eso. La palabra ya no los habló. La palabra nos habla en las señales que da nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, donde dice que esas serán las señales que vamos a ver cuando miremos, que oigamos de guerras, de terremotos, de la luz que está, de cuando la luna se vea roja, cuando veamos todas esas cosas que están pasando. La Biblia ya no los está advirtiendo. ¿Qué necesidad hay que se grite, que se exhorte, que todo eso? No hay ninguna necesidad porque lo tenemos en la palabra. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Todo lo que está escrito es lo que van a ver nuestros ojos. Y la palabra es la guía que nos lleva para entender cómo debemos de vivir, cómo debemos de afrontar todo aquello que está viviendo, cómo debemos de ponernos en manos de Dios para cuando pasen estas cosas, sobrepasar, que no desmayemos. Pero si estamos con el temor de lo que se está mirando en una plataforma, lo que se están mirando en las redes sociales, solamente nos llena de susto y muchas de las veces caemos en un temor tan fuerte que hay muchas personas que ya no quieren ni siquiera atender la palabra de Dios, solamente quieren estar oyendo lo que dicen las noticias, lo que dicen todo lo que se predica en las redes sociales. Entonces aquí de eso nos está hablando la Biblia. Son fábulas y generaciones interminables. Todo lo que pasa en el mundo no va a terminar hasta que Dios decida, hasta que venga el fin. Y nos vamos a estar entreteniendo en eso en vez de guiarnos a través de la palabra y ponernos en manos del Señor a través de la oración para que sea Él dándonos la sabiduría y la fortaleza para sobrellevar todo esto que está pasando. Todo lo que está pasando con todo lo que se está hablando en las redes sociales sobre inmigración, eso es persecución. La Biblia nos habla de la persecución. Entonces dice que cuando nosotros veamos todo eso, son señales de que ya viene el fin, pero no es el fin. Son principios de dolores. ¿Y qué necesitamos ahí? Estar atentos, desvelarnos a qué dice el presidente, estar atentos a desvelarnos a quién sacaron del país, estar atentos a desvelarnos qué son los maleantes que están. Todo eso está escrito en la Biblia. Entonces no necesitamos más exhortaciones ni más profetas mentirosos, más que la palabra de Dios. Todo lo que está escrito, muchas cosas ya se cumplieron y muchas están por cumplirse. Muchas se están cumpliendo. El único manual que necesitamos para guiarnos es la palabra de Dios. Es importante congregarnos, pero hay que pedirle al Señor discernimiento para saber qué es lo que debemos aprender y qué es lo que debemos de conservar en nuestro corazón, porque en muchas prédicas lo único que se nos predica
es el temor a lo que se está viviendo, a lo que está viniendo, y no el temor a Dios para apartarnos del pecado, para guardarnos en santidad para el Señor. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice del 4 en adelante, dice, ya leímos donde dice ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Dice que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea que todas esas palabrerías que se están predicando ahora, lo único que acarrea es a veces hasta discusiones. Porque hay personas, aún dentro de la iglesia, que están de acuerdo con lo que hace el presidente. Hay personas que no están de acuerdo, y es a lo que lleva, a puras disputas, discusiones, y no, eso no es lo que quiere el Señor para su pueblo. Dice el 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dice, el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Cuando se nos está predicando todas esas fábulas, todas esas historias de linajes, de historias de reyes, de historias que pasaron en el desierto, de historias que nos llenan, en vez de llenar nuestro corazón de amor y limpiar nuestro corazón para recibir esa palabra, nos llena ese corazón de frustración, de temor, de aflicción. Y un corazón lleno de aflicción, de temor, de todo eso, no está limpio para recibir el propósito de Dios. No está limpio ni es de buena conciencia para nuestra fe. Entonces, dice que tenemos que tener un corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida. Una prédica, una exhortación, una profecía de todo ese tipo es una fe fingida, porque muchos ni siquiera lo viven, muchos ni siquiera lo creen y lo predican para tener audiencia, para tener una iglesia llena, para poder tener muchas vistas en las redes sociales. Y aquí nos habla de que la fe no fingida, dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces vamos a mirar la fe no fingida. La fe no fingida es una creencia auténtica, genuina y sincera en Dios y en Jesucristo, que nace del corazón y se manifiesta en la vida diaria sin hipocresía ni aparentar piedad. Muchos profetas que vienen profetizando tantas cosas que ya están escritas. No hay profecía, no hay una profecía que no te estén dando en las redes sociales que no esté escrita en la Biblia. Todo está aquí. No necesitas que te vengan a gritar, que te vengan a exhortar, que te vengan. Aquí está. Solamente tienes que meterte a la palabra de Dios para que entiendas lo que viene y cómo debes de estar para recibirlo y sobrepasarlo, sobrellevarlo. No necesitamos más. Eso es todo lo que necesitamos. La fe no fingida es la convicción interna, sincera. La fe no fingida muestra frutos visibles como acciones de amor, paciencia, paz, dominio propio. La fe no fingida mantiene la confianza en Dios tanto en los buenos momentos como en las pruebas. Es lo que les estoy explicando. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos escuchando. Tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Señor discernimiento si lo que nos están predicando es para edificación de nuestras almas, de nuestra familia, de nuestro hogar, de mí como esposa, como matrimonio entre mi esposo y yo. Tenemos que mirar
si esa palabra nos edifica para vivir espiritualmente en santidad como lo demanda el Señor. Cuando nosotras vivimos en santidad, cuando nosotras buscamos la santidad, cuando nosotras tenemos una fe genuina, todo lo que viene ya estamos nosotras con esa fortaleza de que tenemos que pasar por ahí. Que ni aún a la muerte le tenemos que tener temor. ¿Por qué? Porque si nosotras vivimos creyendo lo que dice la palabra del Señor y tenemos la convicción de quién es el que está con nosotras, ¿por qué va a haber temor a la muerte? Si sabemos a dónde vamos a ir, a un gozo eterno, a adorar al Señor día y noche, a glorificar al Señor. Entonces, ¿por qué hay temor? Cuando hay temor es porque aquel corazón no está limpio y no estamos bien delante de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la fe no fingida se vive tanto en el ámbito privado como en el público. La fe no fingida es un modelo de conducta espiritual que se transmite de generación en generación. La fe no fingida la puedes transmitir y tú vas a mirar los frutos de esa fe que tú estás transmitiendo, que tú estás recibiendo para transmitir. Porque el pan que tiene el Señor en la Biblia, en su palabra, no es para que te lo comas tú solita y te engordes y te engordes y te engordes. No, el Señor te da el momento de nutrirte, de llenarte, de engordarte para que tú lleves esa gordura, esa grosura a los que no la tienen, a los que no la entienden, a los que la necesitan. Ese pan que tú comes de aquí es para que lo compartas, no para que te lo comas tú sola, leas tu Biblia y te quedes sentada y hasta ahí quedó. No, tenemos que compartir ese pan. Vamos a seguir. Dice el 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces, ¿qué es la vana palabrería? La vana palabrería es la abundancia de palabras vacías, ociosas o inútiles que no aportan contenido ni valor real para la iglesia, para edificación de la iglesia, enfocándose más en la cantidad que en la calidad del mensaje. Se caracteriza por ser un hablar mucho sin decir nada que edifique a la iglesia, como palabras repetitivas, oraciones con palabras repetitivas. Recordemos que el Señor dice en su palabra que no debemos de hacer oraciones con palabras repetitivas. Entonces, hay veces que nosotros estamos recibiendo palabras que repiten y repiten y repiten lo mismo, y muchas de las veces no es de edificación de la iglesia porque hasta sueño da. Todas esas cosas que se están repitiendo son vana palabrería. Como por ejemplo los rosarios que se rezan. ¿Qué peticiones, qué necesidades pones ahí si se está repitiendo lo mismo durante todo el círculo del rosario, todo el círculo del rosario? Entonces, esto es lo que el Señor no quiere, vana palabrería. Es lo que nos está enseñando aquí en su palabra. Yo se los estoy leyendo de aquí. Solamente estoy compartiendo algo de lo que a mí el Señor me enseñó a través de su palabra que no debo de hacer. Eso es lo que yo entendí, lo que yo trato de vivir y de poner por obra. Y yo te lo comparto a ti, pero lo que te comparto, lo más importante, que leas la palabra del Señor para que veas tú qué es lo que vas a aprender. Yo aprendí esto y estoy tratando de ponerlo por obra. Bueno, seguimos en el 7, dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. A muchas personas yo les he preguntado si entienden lo que están rezando en el rosario. No, pues el Padre Nuestro, que el Ave María, que... Bueno, pero ¿entiendes qué estás pidiendo para ti? ¿Qué necesidad estás hablando a través de todo eso? Entonces, por eso aquí dice que queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Muchos también predicamos cosas que ni siquiera nosotros mismas entendemos. Por ejemplo, yo estoy comenzando a hacer estos videos
y hay palabras que no entiendo, pero yo te estoy explicando. Yo te comparto lo que yo entendí para mi vida. De ti depende qué anhelas aprender de la palabra del Señor. Solamente es un testimonio de lo que yo aprendo para guiar mi vida. Es lo que yo te comparto. Entonces dice el 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Aquí no se está hablando de las leyes, a lo que yo entiendo, aquí me está hablando de la ley del gobierno, ¿verdad? ¿Para quién es la ley? Para todos los que hacen el mal. Porque si usted sabe que no debe de robar y roba, sabe que va a haber consecuencia y va a ir preso. Que si usted, cualquier cosa de lo que está hablando aquí, si usted lo hace, usted ya sabe que hay un gobierno a quien tiene que dar cuenta y tiene que pagar lo malo que usted haya hecho. De la misma manera en lo espiritual, hay leyes que el Señor dejó, mandamientos que el Señor dejó, que si nosotras no los ponemos por obra, no los seguimos, entonces estamos en esta lista, ¿verdad? Donde habla que para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, que son los mandamientos de Dios. Como por ejemplo, el Señor tiene en los mandamientos que Él tiene para nosotros, tiene que una vez que te hayas dado en matrimonio y hayas recibido a tu esposo en matrimonio, no hay divorcio. Hay separación, pero no te puedes casar otra vez hasta que una de las dos personas fallezca. Entonces, muchos dicen que sí se puede volver a casar, pero allá con el Señor vamos a dar cuenta porque la palabra está bien clara. Nos habla del que se oponga a la sana doctrina. Y la sana doctrina, el matrimonio está desde el principio de la Biblia, lo que el Señor dejó establecido para el matrimonio. Ese es un ejemplo nada más. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Lo mismo yo te digo, según el evangelio, a lo que el Señor a mí me ha dado para cambiar mi vida, para seguir caminando en el camino de Dios, para seguir tratando de buscar la perfección y la santidad, esto es lo que yo entiendo. Y a mí me ha funcionado, a mí me ha cambiado mi vida. Yo no soy la misma mujer de antes. Yo fui una mujer con un testimonio terrible, horrible, de lo más peor que tú te puedas imaginar. Y el Señor me cambió, me hizo una nueva criatura. Y es lo que yo aprendo leyendo la palabra de Dios, no escuchando hay prédicas buenas que edifican, pero hay que pedirle al Señor discernimiento, cuál es la prédica que te va a ayudar y que no te va a confundir y te va a desviar de la sana doctrina. Hay muchos siervos fieles al Señor que realmente predican la verdadera y sana doctrina. Mis respetos para ellos, ¿verdad? Que el Señor los usa grandemente. Pero hay muchísimos estafadores, muchísimos que solamente quieren darse a conocer con gritos, con brincos, con profecías falsas. Hay que tener cuidado y pedirle discernimiento al Señor. No permitamos perder nuestra santidad, no permitamos perdernos del camino que el Señor nos dejó. Les vuelvo a repetir el versículo que está en Isaías 35:8, lo que el Señor nos dice, y se los voy a repetir
hablando sobre que no nos desviemos de la sana doctrina. Dice así, miren, el nombre de Jesús. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Todo aquel que está en la verdadera doctrina, por torpe que sea, no se va a extraviar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor va a estar con él en todo momento. En luchas, en pruebas, en sufrimientos, en gozos, en tristezas, en alegrías. Allí va a estar el Señor y no se va a desviar de la sana doctrina. Otra hermosa palabra que el Señor nos habla, que me gustó mucho tocante esto, es lo que es el misterio de la piedad. Eso va junto con la sana doctrina, ¿verdad? Que nosotras tenemos que reconocer y pedirle al Señor el discernimiento cuál es el misterio de la piedad que Él requiere que nosotras sigamos. Entonces vamos a mirar aquí en primera de Timoteo 3, del 14 al 16, y dice así para su honra y su gloria. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es lo que tenemos que mostrar y predicar y mostrarle al mundo quién fue Jesús, cuál es el misterio de la piedad, cómo fue manifestado Jesús. Entonces tengo también otros apuntes que hice mientras estudiaba. Entonces, el ministerio de la piedad es la verdad central del cristianismo. Dios manifestado en carne, Jesucristo justificado a la humanidad a través de su encarnación, muerte y resurrección. Cristo es la encarnación. Se hizo hombre uniendo la divinidad con la humanidad. Cristo es la redención, la revelación del plan de Dios para salvar la humanidad mediante humildad y servicio a Cristo. Cristo es la justificación, justificado en el Espíritu, visto por ángeles, predicado a los gentiles y recibido en gloria. Predicado a los gentiles. Lo dice aquí en el 16, se los vuelvo a leer. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, o sea, a nosotros, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es lo que nosotras debemos de creer y presentar. La palabra de Dios. No hay nada fuera de la palabra de Dios, ni fábulas, ni como dice su palabra, ni fábulas, ni genealogías interminables, ni fe no fingida. Todo tiene que ser honesto. Todo tiene que ser la convicción de lo que es el evangelio. Esa convicción que tú tienes que tener en tu corazón. El creer fielmente en quién es Jesucristo, quién le envió, por qué fue enviado, a qué fue enviado. Esa es la convicción. No hay nada, ni brincos, ni gritos, ni profecías falsas, ni dimes y diretes de lo que está pasando en el mundo. Es la palabra de Dios. Muchas cosas ya se cumplieron, muchas están por cumplirse y todas ellas las vamos a reconocer si le pidemos el discernimiento al Señor en su palabra. Porque en su palabra dice que cuando veamos esas cosas,
cuando veamos, no cuando nos las vengan a decir, porque todo lo que dicen y predican está escrito en la Biblia. Y es más hermoso cuando el Señor te lo revela a ti, para tu propia vida, para que sigas tu camino. Porque recuerda que la palabra de Dios dice por allá en Proverbios que hay caminos de muerte que al humano le parecen perfectos, que al hombre le parecen perfectos, pero que al final son caminos de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero al final son caminos de muerte. Y como te digo, hay muchos siervos de Dios que predican fielmente la palabra de Dios, pero sé tú pidiéndole al Señor que te dé ese discernimiento. ¿Qué prédica es buena para edificar tu vida, tu familia, tu hogar? ¿Y qué prédica no debes de escuchar? Esto es lo que tengo el día de hoy para ti. Que el Señor te bendiga y sigamos adelante. Sigamos confiando en el Señor.